Hola a todos, hola a todas. Qué bueno tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en un tema que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con muchísimas preguntas. Hoy vamos a desmenuzar algo que ha causado revuelo en el mundo del espectáculo turco y, de hecho, más allá de sus fronteras. ¿Están listos para la sorpresa? Porque lo que vamos a contarles hoy sobre la reacción de Demet Özdemir ante Can Yaman les va a dejar sin habla. Sí, así como lo oyen. Si son fanáticos de estas dos estrellas, o simplemente les encanta el drama y las historias que se cuecen detrás de cámaras, prepárense, porque esto es oro puro. Y antes de empezar a desvelar todos los detalles, si aún no lo han hecho, por favor, les pido un pequeño favor, denle ese clic al botón de suscribirse aquí abajo. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras investigaciones, destapes y las historias más jugosas del mundo del entretenimiento. Les aseguro que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos de lleno al meollo del asunto. Todos conocemos a Demet Özdemir y Can Yaman. Dos de los actores turcos más exitosos y queridos a nivel internacional. Sus carreras despegaron como cohetes y, como no, si tienen un talento innegable y una química en pantalla que, bueno, ha hecho suspirar a más de uno. Recordemos que ambos protagonizaron juntos Erkenci-Kuş, una telenovela que se convirtió en un fenómeno mundial. La pareja que formaron en la serie Candivit y Sanemeyn se metió tanto en el corazón del público que muchos soñaban con que esa magia trascendiera la ficción. Y para ser honestos, los rumores y las especulaciones sobre una posible relación sentimental fuera de las pantallas nunca cesaron. Se les veía juntos, compartían momentos y la complicidad era palpable. Pero como suele suceder en estos casos, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ellos, al menos no de manera contundente. La relación, si es que existió, se mantuvo en un limbo mediático, alimentando la curiosidad de miles de fans. La popularidad de Erkenci-Kuş trascendió fronteras, convirtiendo a Demet y Can en nombres conocidos en países donde las producciones turcas rara vez habían llegado con tanta fuerza. Sus personajes se volvieron íconos del romance televisivo, y la audiencia, ávida de historias de amor que inspiraran, proyectó en ellos sus propias fantasías. Los foros de fans se inundaban de teorías sobre sus vidas privadas, y cada aparición pública conjunta era analizada al detalle en busca de una señal que confirmara lo que muchos deseaban. Sin embargo, la prudencia de los actores, o quizás una estrategia bien calculada, mantuvo la llama de la especulación viva sin ofrecer una confirmación definitiva. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la reacción de Demet Özdemir? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Con el paso del tiempo, las carreras de ambos tomaron rumbos distintos. Can Yaman se mudó a Italia y ha estado enfocado en proyectos internacionales, participando en producciones de gran envergadura y ganando una popularidad aún mayor en Europa, especialmente entre el público italiano, donde se convirtió en un verdadero ídolo. Su figura adquirió un estatus de estrella global, y sus apariciones públicas se volvieron eventos mediáticos de gran magnitud. Por otro lado, Demet ha seguido consolidando su carrera en Turquía, protagonizando series de gran éxito que demuestran su versatilidad y su capacidad para conectar con la audiencia turca. Ha demostrado ser una actriz con un gran rango interpretativo, abordando personajes complejos y cautivadores. Las apariciones públicas juntos se volvieron inexistentes, y parecía que el capítulo de Erkenci-Kuş había quedado cerrado, al menos en términos de su conexión como pareja. El tiempo, la distancia geográfica y las nuevas oportunidades profesionales parecieron haber distanciado a las dos estrellas, dejando en el imaginario colectivo la imagen de una química televisiva innegable, pero una conexión real en un estado de indefinición. Sin embargo, la vida da muchas vueltas, y el mundo del espectáculo es un constante ir y venir de encuentros, desencuentros y, a veces, reencuentros inesperados. La industria del entretenimiento, con su red interconectada de eventos, galas y festivales, a menudo reúne a personalidades que por diversas razones han mantenido perfiles separados. Y fue precisamente en uno de estos escenarios, un evento de alto perfil que congregó a numerosas celebridades, donde la posibilidad de un reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman se materializó. Lo que ha sucedido recientemente es algo que ha puesto los pelos de punta a los seguidores de ambos. Imaginen la escena. Un evento, una alfombra roja, un encuentro casual que de repente se convierte en el centro de atención de todos los flashes. Y ahí es donde Demet Özdemir se encontró cara a cara, o mejor dicho, en el mismo espacio con Can Yaman. La expectativa era altísima. ¿Cómo?
¿Reaccionaría Demet al ver a su excompañero de pantalla, con quien compartió tantos momentos y sobre quien tanto se especuló? ¿Habría tensión, incomodidad, cordialidad, o algo completamente distinto? La mera posibilidad de este encuentro desató una oleada de comentarios y expectativas en las redes sociales y entre los medios de comunicación. Pues bien, las imágenes y los vídeos que circularon después de ese evento son reveladores. Al principio se rumoreaba que Demet Özdemir había evitado a toda costa a Can Yaman. Se decía que ella había girado la cara, que había buscado otras conversaciones, que había intentado ser lo más discreta posible. Estos rumores, alimentados por la interpretación de algunos ángulos de cámara y la ausencia de una interacción claramente visible y prolongada, avivaron las llamas de la intriga. ¿Por qué esa aparente frialdad? ¿Quedó algo pendiente entre ellos? ¿Hubo algún motivo para evitar el contacto? Las teorías se multiplicaron en las redes sociales. Algunos decían que Demet estaba molesta por algo que Can había dicho o hecho en el pasado, quizás alguna declaración pública o una entrevista que no le había sentado bien. Otros que simplemente buscaba pasar página y enfocarse en su presente, evitando cualquier tipo de conexión que pudiera reabrir viejas heridas o alimentar nuevas especulaciones. La incertidumbre era el ingrediente principal, y la imaginación de los fans no tuvo límites. Sin embargo, a medida que se analizaron con más detalle los vídeos y se escucharon los testimonios de quienes estaban presentes, la narrativa empezó a cambiar. Y es aquí donde llegamos a la parte que realmente nos dejó sin palabras. Porque la reacción de Demet Özdemir no fue la que muchos esperaban, y mucho menos la que los rumores iniciales sugerían. La atención se centró en la observación minuciosa de cada gesto, de cada mirada, de cada posible interacción. Las cámaras, siempre presentes en estos eventos, capturaron fragmentos de momentos que, al ser unidos y analizados, contaron una historia diferente. Lo que se observó fue una mezcla de sorpresa, una leve incomodidad inicial, pero sobre todo, una reacción sumamente madura y profesional. Cuando Demet se dio cuenta de la presencia de Can Yaman, hubo un instante de pausa, un microsegundo en el que sus miradas pudieron haberse cruzado. Y sí, quizás hubo una leve tensión en el aire, como es natural cuando dos personas con un pasado mediático compartido, sobre el cual se ha especulado intensamente, comparten el mismo espacio. Es un reconocimiento mutuo, un momento de reflexión sobre la historia que los une, aunque sea a través de la ficción y los rumores. Pero lo que vino después fue lo que realmente sorprendió y cambió la percepción general. En lugar de ignorarlo o de mostrarse abiertamente esquiva, Demet, con una elegancia impecable y una aplomo que la caracteriza, optó por la cordialidad. Se acercó a él, o él se acercó a ella, y se produjo un saludo. Un saludo aparentemente breve, quizás un abrazo rápido, un gesto de cortesía amistoso, o un apretón de manos firmes, pero un saludo al fin y al cabo. Lo crucial aquí es que hubo un reconocimiento mutuo, una validación de la presencia del otro en el mismo evento. Y lo más importante, y aquí reside la verdadera sorpresa, hubo una conversación. Sí, señores y señoras, hubo conversación. No sabemos exactamente de qué hablaron, ya que esos detalles son privados y no fueron captados por las cámaras ni revelados por los presentes. Sin embargo, lo que sí se vio, lo que quedó registrado y fue percibido por quienes observaron el momento, fue una interacción civilizada. Una charla que duró lo suficiente como para que quedara claro que no existía una hostilidad abierta ni un intento deliberado de evitarse. Algunos testigos presenciales, que prefirieron mantenerse en el anonimato pero cuyas palabras fueron recogidas por diversos medios, incluso comentaron que la conversación fue amable, que hubo sonrisas y que la tensión inicial, si es que existió de manera palpable, se disipó bastante rápido. Se percibió una atmósfera de respeto mutuo, de quienes entienden que a pesar de los caminos separados, existe un lazo profesional y una historia compartida que merece ser tratada con dignidad. Esta reacción de Demet Özdemir es digna de admiración, y aquí es donde reside la verdadera sorpresa. En un mundo donde las rencillas, los dramas y los enfrentamientos públicos suelen ser la norma, especialmente cuando hay un pasado sentimental o romántico de por medio, Demet demostró una madurez y un control impresionantes. Ella no cayó en el juego de la especulación, no se dejó llevar por los rumores que apuntaban a un conflicto o una animosidad. En lugar de alimentar el morbo y la intriga, prefirió mantener una actitud digna, profesional y, sobre todo, humana. Piensen en la presión mediática que ambos experimentan. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra es analizada al milímetro por la prensa y el público. Si Demet hubiera
Accionado con frialdad o con indiferencia evidente, se habría interpretado casi como una confirmación de un conflicto latente, abriendo la puerta a nuevas teorías y especulaciones negativas. Si hubiera sido demasiado efusiva o efusiva de una manera que pareciera forzada, también se habría especulado sobre una posible reconciliación o un intento de reavivar el interés mediático. Pero ella eligió un camino intermedio, un equilibrio perfecto entre la cordialidad y la distancia apropiada, demostrando que es una profesional que sabe manejar su imagen y sus relaciones públicas con maestría. Esta habilidad para navegar en aguas turbulentas de la opinión pública es, sin duda, un signo de inteligencia emocional y profesionalismo. Esta actitud de Demet Özdemir nos enseña mucho. Nos muestra que es posible mantener una relación cordial y respetuosa con personas con las que compartimos un pasado, incluso si ese pasado fue objeto de intensas especulaciones y rumores. Nos enseña que la madurez y la profesionalidad pueden prevalecer sobre el drama y la necesidad de generar titulares sensacionalistas. Y sobre todo, nos deja claro que no siempre las apariencias, o los primeros rumores que circulan, son la verdad absoluta. En muchas ocasiones, la realidad es mucho más compleja y matizada de lo que aparenta a primera vista. Ahora, ¿por qué esto nos deja sin habla? Porque esperábamos drama, esperábamos tensión, esperábamos una confirmación de las historias que circulaban sobre un posible distanciamiento o conflicto. Y en cambio nos encontramos con una demostración de clase, elegancia y control emocional. Demet Özdemir, al reaccionar de esta manera, no solo manejó la situación con inteligencia y diplomacia, sino que también envió un mensaje poderoso, que las diferencias o los finales de relaciones, ya sean ficticias o reales, no tienen por qué desembocar en hostilidades públicas o en un espectáculo de rencores. Demostró que es posible cerrar capítulos sin necesidad de quemar puentes. Por supuesto, esto no significa que no haya habido sentimientos o que no haya existido una relación en el pasado. La química que mostraron en pantalla era innegable, y la intensidad de los rumores sugiere que algo pudo haber existido. Lo que sí significa es que en este momento y en ese encuentro particular, Demet Özdemir eligió la calma, la serenidad y la diplomacia por encima de cualquier otro sentimiento o declaración pública. Priorizó su imagen profesional y su bienestar emocional, optando por una interacción civilizada que no diera pie a controversias innecesarias. Analizando más a fondo, podemos pensar en los motivos detrás de esta elección. Quizás Demet ha trabajado en su propio crecimiento personal y ha aprendido a dejar atrás ciertas cosas, a procesar experiencias pasadas de una manera constructiva. Quizás entiende que como figura pública, su reacción tiene un impacto y prefiere generar una imagen de serenidad y fortaleza, en lugar de parecer vulnerable o afectada por el pasado. O quizás simplemente la etapa de especulaciones sobre su relación con Can Yaman ya pasó para ella, y ahora se enfoca completamente en su presente y futuro profesional, sin darle mayor importancia a los ecos del pasado. Independientemente de las razones específicas, el resultado es un ejemplo de cómo manejar situaciones delicadas con gracia. Sea cual sea el motivo exacto, la forma en que Demet Özdemir manejó este encuentro con Can Yaman es un ejemplo a seguir. Es una lección de cómo navegar en el complejo y a menudo implacable mundo del espectáculo con dignidad y profesionalismo. Nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en la confrontación, sino en la capacidad de mantener la compostura y la elegancia, incluso bajo el escrutinio público más intenso. Y es precisamente esa inesperada serenidad, esa madurez que rompió con las expectativas de drama, lo que la ha dejado a muchos de nosotros sin habla, admirados por su aplomo. Así que ahí lo tienen. La reacción de Demet Özdemir ante Can Yaman no fue lo que los rumores nos hicieron creer. Fue algo mucho más sutil, mucho más elegante y francamente mucho más impresionante. Una demostración de que a veces, la mayor fortaleza reside en la calma y en la capacidad de mantener la compostura, incluso bajo el escrutinio público más intenso. Una lección de cómo las apariencias pueden ser engañosas y cómo la profesionalidad puede ser el arma más poderosa en el mundo del entretenimiento. Hemos llegado al final de esta investigación. Hemos explorado los entresijos de un encuentro que causó revuelo y hemos descubierto que la realidad, como suele suceder, fue mucho más interesante y compleja de lo que esperábamos. Hemos visto cómo Demet Özdemir, con su actitud, ha logrado desarmar las especulaciones y demostrar una gran fortaleza y profesionalismo, convirtiéndose en un referente de cómo manejar las relaciones públicas en la industria. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan
Disfrutado tanto como yo disfruté investigándolo y contándoles los detalles. Ha sido un placer desmenuzar esta historia con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la reacción de Demet? ¿Creen que actuó de la mejor manera posible? ¿Qué opinan sobre la forma en que los medios y los fans reaccionan a este tipo de encuentros? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para nuestro canal. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido intrigante y revelador, lleno de análisis y la verdad detrás de las noticias, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compártanlo con sus amigos y familiares para que todos estemos al tanto de estas historias que mueven el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido para ustedes, a motivarnos a seguir investigando y trayéndoles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.